Sois ya varias las personas que me preguntáis por los tratamientos con células madre en la enfermedad renal crónica. Y lo que quiero que sepáis sobre este tipo de tratamiento es que a día de hoy todavía la evidencia científica disponible es muy escasa. Los estudios que hay son estudios muy pequeños, en poblaciones muy concretas, con diseños muy heterogéneos y además la poca evidencia que hay es en modelos animales que en muchos casos no se pueden trasladar a personas humanas. Hoy por hoy no existe ningún tratamiento que sea capaz de revertir la muerte de los glomérulos y la fibrosis del riñón ya establecida. La única terapia que puede sustituir este tipo de daño es el trasplante de renal, es decir, sustituir el tejido renal muerto en la fase avanzada de la enfermedad renal por un nuevo riñón con nefronas funcionantes. La poca evidencia científica que existe hoy en día parece que se basa en que este tipo de células son capaces de producir un ambiente antiinflamatorio y que potencialmente en algunos escenarios de enfermedades renales en fase inicial o en fases con potencial reversibilidad podrían tener algún efecto antiinflamatorio y antifibrótico. Pero, insisto, esto todavía no está demostrado en estudios clínicos a gran escala. Solo se basan en estudios con pocos pacientes, con lo cual los resultados atribuibles a este tratamiento son de momento cuestionables. En algunos casos, de hecho, la enfermedad renal puede revertir por sí misma al margen de que inyectemos o no una célula madre. En muchos casos, los riñones son capaces de regenerar cuando se encuentran en fases iniciales de la enfermedad renal. Hay que tener cuidado porque ahora en redes sociales, en ciertas páginas web o incluso en ciertas zonas geográficas con una regulación sanitaria un poquito laxa, pueden estar proliferando este tipo de tratamientos que se prometen como salvadores o como que curan la enfermedad renal crónica cuando esto no es cierto. Así que tened mucha precaución cuando os intenten vender algún tipo de tratamiento de este tipo. Recordad que la evidencia científica que sustenta a estos tratamientos es de muy baja calidad y todavía hoy por hoy no se pueden recomendar como tratamiento para esta enfermedad. Tanto es así que las grandes agencias reguladoras de los medicamentos, como pueden ser la FDA o la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, no se han posicionado para recomendar este tipo de terapias. Lo mismo que sucede con otros muchos tratamientos que se encuentran hoy en día en fase de investigación, que están todavía en fases muy precoces, todavía no tienen una suficiente evidencia científica y obviamente no se puede recomendar su uso generalizado en la población. Así que mucho cuidado. Sin embargo, sí que tenemos hoy en día tratamientos que ya han pasado ensayos clínicos muy potentes que sí que han demostrado frenar la progresión de la enfermedad renal crónica y son tratamientos de los cuales ya os he hablado en muchos de mis vídeos, como pueden ser los IECAS o los ARA2, el enalapril, el losartán, que son fármacos que ya tienen evidencia científica muy antigua, pero en fases más modernas tenemos la empagliflozina, dapagliflozina o la finerenona. Es decir, que son tratamientos que ya han pasado sus ensayos clínicos a gran escala y sí que han demostrado una potente evidencia científica en el retraso de la enfermedad renal crónica. Si diagnosticamos una enfermedad renal en sus etapas más iniciales, más precoces, cuando todavía la función renal no se ha deteriorado o cuando se ha deteriorado levemente, sí que podemos revertir en parte el daño renal porque en esos casos muchas veces todavía no se han muerto nefronas suficientes como para que esto tenga un impacto en la función renal. En esos casos, los tratamientos de los que ya os he hablado sí que son eficaces para frenar el daño y evitar que se mueran más nefronas. Pero esto puede suceder en toda la población con daño renal si instauramos un tratamiento de forma adecuada y precoz. Es decir, que en estos pacientes el instaurar una terapia con células madre posiblemente no aporte un beneficio adicional a los tratamientos que ya tenemos hoy en día. Además, algunas personas con enfermedad renal crónica pueden tener deterioros agudos de función renal en algún momento dado por otros factores como deshidratación o por el efecto de algún medicamento, que potencialmente son reversibles incluso aunque no hagamos nada, porque los riñones tienen cierta capacidad regenerativa por sí solos. Así que esto al final lo que hace es generar algunos sesgos a la hora de interpretar la información de este tipo de ensayos pequeños y que todavía no tienen suficiente solidez. Por lo que insisto que tengáis mucha precaución porque probablemente en sitios donde están intentando vender este tipo de terapias como fórmulas milagrosas sean en parte fraudulentas.
Así que en conclusión, el tratamiento con células madre no es hoy por hoy un tratamiento recomendado a los pacientes con enfermedad renal precisamente porque su evidencia científica todavía está en fases muy precoces. Esto no quiere decir que a lo mejor dentro de varios años o con el tiempo se descubran potenciales aplicaciones más establecidas o más estandarizadas y con una evidencia científica más robusta. En ese caso, pues ya se encargarán las diversas agencias reguladoras y sociedades científicas de recomendar su uso en la enfermedad renal. Así que aunque el concepto de células madre parece muy bonito, incluso mágico, y nos hace pensar en tratamientos que nos van a regenerar o a recuperar de muchas enfermedades, hoy por hoy la evidencia científica todavía es muy pobre en muchos ámbitos de la medicina. Así que no caigáis en la trampa de caer en algunos tratamientos fraudulentos donde pretenden sacaros grandes cantidades de dinero con terapias que prometen curaros de una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura. Ahora bien, sí que tenéis tratamientos que pueden modificar el curso de la enfermedad si se inician de forma precoz y si hacéis caso a las recomendaciones de vuestros nefrólogos. Espero que con este vídeo hayáis aclarado algunas ideas y que tengáis buena tarde.